Hola, buenos días. Soy María del Mar Bernabé, profesora titular de la Universidad de Valencia, de la Facultad de Magisterio, y voy a comentar brevemente en qué consiste el proyecto de Aulas Cuna que hemos desarrollado gracias al Vicerrectorado de Cooperación. Este proyecto ha sido desarrollado en El Salvador y lo que pretendía era dar una formación continua de posgrado, de calidad, a todo aquel personal sanitario, educativo, de distintas especialidades que tienen que ver con el ámbito de la atención temprana, que no pueden acceder a esta formación por las situaciones X que suelen darse en El Salvador, de problemas económicos, desventaja social, etc. Entonces, con este proyecto se quería dar formación a esos profesionales y, sobre todo, ir acondicionando espacios de atención temprana para todas aquellas familias con sus hijos e hijas que no podían acceder a una atención temprana de calidad por vivir en zonas marginales del país. En este caso, trabajamos en la Comunidad Iberia de El Salvador, que está localizada en la capital, en la ciudad de San Salvador. Y gracias a esta formación pudimos ofrecer a un total de unas 80 o 90 personas, entre profesionales educativos, técnicos y profesores de distintas especialidades, una formación continua de calidad para formarse de forma inter y multidisciplinar y garantizar una atención de esta primera infancia en el país.